Como ustedes pueden ver, el título de la conferencia es un poquito sugestivo, se llama La metamorfosis de Clio en torno a la transformación en la investigación y escritura sobre historia en Antioquia entre 1941 y 1990. Y ya que vieron el título, tenía una pregunta inicial, y era ¿cómo evolucionó la escritura de la historia en Antioquia en ese periodo? Para ello, empecé a definir una serie de objetivos. El principal objetivo era analizar, en primer orden, cómo fue los diferentes procesos de divulgación y creación de conocimiento y además de profesionalización sobre historia, no solamente a nivel local, sino regional, nacional y aún internacional, realizados en el departamento de Antioquia. Y en ese sentido había una serie de objetivos específicos que quise evaluar en esta investigación. En primer lugar, investigar cómo fue el impacto de la Academia Antioqueña de Historia en la creación del conocimiento histórico, a través específicamente del importante órgano de divulgación que tiene la Academia, que es su repertorio histórico, y además de otros documentos como la colección Bicentenario. También quise revisar algunos trabajos realizados por historiadores autodidactas y académicos que trabajaron sobre el tema de Antioquia, no solamente que sean antioqueños, sino que siendo de otros lugares estaban escribiendo sobre Antioquia. Igualmente quise estudiar cómo fue la profesionalización de la historia en Antioquia, cómo impactó, cómo fue el caso de la creación de los departamentos de historia en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional Seccional Medellín. Pudieron desarrollar una serie de trabajos que pudieron impactar de una u otra manera el desarrollo de estas actividades. Pero fue fundamental para esa investigación evaluar cuáles fueron las diferentes corrientes historiográficas occidentales que afectaron el caso de la profesionalización y de la producción académica. Específicamente me refiero a aquellos aspectos teóricos y metodológicos. Y de una u otra manera era fundamental analizar cómo los aspectos culturales, sociales, económicos, religiosos, políticos pudieron influir en la producción sobre temas de historia en Antioquia. Antes de continuar, tengo que hacer una claridad, porque ustedes dirán, hombre, ¿de dónde sacó Luis Mosquera ese periodo de 1941 y 1990? Aparentemente podría ser como tomado de los cabellos, y realmente, y que no tengo en este momento muchos, pero realmente fue fundamental seleccionar esa fecha, ¿sí? Porque el primer proyecto que yo tenía era realizar una investigación desde 1903 hasta el 2002, es decir, 100 años. Sin embargo, cuando empezamos a hacer una primera revisión, recuerden que este es un trabajo que se hizo para la maestría de Historia de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia exige que el tiempo de duración de la investigación sea de 3 años como máximo. Cuando empecé a hacer la primera revisión para 1903, en la época en que se creó la Academia Antioqueña de Historia, hasta 2002, me di cuenta en forma muy general, porque apenas estaba empezando esta delimitación de las fuentes bibliográficas, que habían alrededor de unos 8.500 documentos en ese periodo. En ese sentido, mi asesor sugirió para la universidad reducir ese espacio a 50 años. Pero había que tomar una fecha que fuera impactante, que realmente generara un hito para decir que a partir de ese momento se podría realizar esa investigación. Gracias a esa primera revisión, les quiero decir que esta es una primera etapa de esta investigación, porque el proyecto de 1903-2002 lo pienso desarrollar posteriormente. Esta es una primera etapa de este proyecto de investigación.
Entonces, revisada en forma general la documentación, me encontré con algo muy particular, y es que en 1941 apareció un documento que muchos de ustedes deben conocerlos. Se llama Monografías de Antioquia, y es un texto que definitivamente cambió en ese momento la forma de escribir la historia en Antioquia. Si bien no era un documento netamente histórico, tenía una serie de elementos fundamentales que le permiten clasificarlo dentro de este contexto. Y el que elaboró este escrito a nombre de la empresa Cervecería Unión fue el académico Gonzalo Arango Mejía. En ese momento hizo un análisis de los 99 municipios que comprendían el departamento de Antioquia, en donde hablaba de unas características, características geográficas, sociales, económicas, culturales de los diferentes municipios, de una forma general, pero fue un principio en el cambio de la forma de escribir la escritura en Antioquia como se venía haciendo anteriormente. Pero no solamente se necesitaba ese elemento, se necesitaban otros elementos. Y curiosamente, gracias a la colaboración de doña Socorro Inés Restrepo, que me permitió el acercamiento a la biblioteca de la academia, me encontré con un dato realmente maravilloso. Y es que en ese año, siendo presidente de la academia, el médico Emilio Robledo Correa sugirió a la Junta Directiva de la Academia a hacer el primer Congreso de Historia Nacional. Congreso que efectivamente no se realizó en el 41, sino en el 44, en los municipios de Medellín, Santa Fe de Antioquia y Río Negro. Es decir, tenemos dos hitos importantes para tomar esta fecha como inicio de esta investigación. Pero adicionalmente, yo de una forma pertinaz encontré otro, y no fue a nivel nacional, ni regional, ni local, fue de carácter internacional, que consideré que era importante para poder cambiar posiblemente la forma de la escritura que hacían los historiadores de esa época a nivel internacional. Y es que en 1941, si ustedes recuerdan, se presentó el bombardeo de Pearl Harbor por parte de los japoneses. A mí me pareció importante tener en cuenta esta fecha porque, si bien no era un dato a nivel nacional ni regional, definitivamente debió haber movido el interés de los historiadores de ese momento para poder escribir sobre temas mundiales. Y obsérvese que el objetivo mío no es solamente escribir, evaluar qué fue lo que escribieron los historiadores antioqueños sobre Antioquia, sino sobre diferentes temas, incluidos el internacional. Entonces me pareció fundamental. La verdad es que no ocurrió eso, pero para mí fue fundamental haber tenido esta serie de condiciones. Ahora, la siguiente tarea era definir cuáles eran las fuentes documentales para poder trabajar en este proyecto. Definida la fecha, 1941-1990, pues la base fundamental fue la Academia Antioqueña de Historia, porque desde desde cuando se creó el repertorio, empezó a generar una serie de documentos muy importantes que fueron muy divulgados a nivel no solamente local, sino regional y nacional. Entonces, para mí era un elemento fundamental incluir el repertorio y otros documentos y la biblioteca que tiene la academia para identificar qué se había hecho. Pero me encontré con una joya importante que me sirvió muchísimo. También en 2004, el académico Juan Guillermo Restrepo escribió una condensación, un inventario, digamos, de los diferentes documentos que ha producido la Academia Antioqueña de Historia. Y eso se llamó Índice General del Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña. Fue un elemento fundamental para eso. Pero eso no solamente sirvió para hacer
este trabajo que fue monumental en cuanto al volumen de evaluación. Inmediatamente me tuve como referencia las bibliotecas de la Universidad de Antioquia y la biblioteca de la Universidad Nacional Seccional Medellín para obtener la información sobre diferentes documentos sobre historia, pero también incluí las bibliotecas pública piloto y la biblioteca de las universidades EAFIT y Bolivariana. De eso se hizo un inventario completo de diferentes temas históricos, pero adicionalmente realicé unas encuestas, una revisión de qué documentos sobre Antioquia escritos por antioqueños y otros historiadores de otras partes habían en la universidad, en la biblioteca la Biblioteca Nacional de Bogotá y en la Luis Ángel Arango. Es decir, fueron dos referentes importantes para eso, pero también, de acuerdo a algunas investigaciones, tuve referencia de que en la Universidad de Cartagena había unos documentos, realmente no eran repetidos de los que había encontrado en la Biblioteca Nacional de Bogotá y en las bibliotecas de Antioquia y en la Nacional. Pero también fui a la biblioteca de la Universidad del Valle para poder identificar. Tuve algún contacto con la UIS, pero realmente fue poca la información que logré de eso. Pero no solamente eran las bibliotecas de Medellín y nacionales, eran fundamentales considerar qué textos se encontraban en los centros de historia regionales. Y realicé un inventario y pude visitar muchos de ellos. La verdad es que solamente los centros de historia de Santa Fe de Antioquia, de Jericó, de Sonsón y de Río Negro, pude encontrar documentación valedera para mi información, para mi investigación. Si bien visité y hablé con diferentes miembros o representantes de El Peñol, que se encuentra aquí precisamente, de Santa Rosa de Oso, de Bello, Copacabana y otros, que la memoria frágil ya en este momento ya tengo una cierta edad y me permiten un poquito el Alzheimer. La verdad es que no encontré documentación de ese periodo, ¿sí? Entonces solamente utilicé esta documentación. En total, el volumen que encontré fue de 2.042 documentos entre artículos, ensayos, investigaciones regionales, trabajos de grado y estudios regionales. Eso se estableció en una matriz en donde, ya seguimos al siguiente punto, en donde pude empezar a hacer una clasificación de este tipo de investigación. Esta investigación, como ustedes pueden ver, es solamente de tipo documental. Como es una investigación de tipo documental, se realizó un diseño metodológico de tipo mixto en donde se hicieron evaluaciones cualitativas y cuantitativas con técnicas de análisis sobre los corpus textuales y discursivos de los diferentes documentos a partir de una base estadística aplicada a la producción historiográfica tan voluminosa que fueron 2.042 documentos. Ustedes seguramente no me van a creer que me leí los 2.042 documentos, porque efectivamente no me los leí. Pero para eso, como les estoy informando, apliqué una base estadística que se las voy a relatar cómo fue para poder desarrollar la investigación con un error estadístico aceptable. Todos los documentos fueron debidamente numerados, clasificados por procedencia, es decir, en qué biblioteca se encuentran, en qué institución se encuentran, porque no solamente instituciones bibliotecarias seleccioné, se indicó el título, el autor o autores, la fecha de edición, el eje temático, la región objeto de la investigación, el periodo histórico al que pertenece, el grupo poblacional al que corresponde. Igualmente, se hizo un resumen de los textos que fueron estadísticamente seleccionados, se hizo una revisión de la justificación de estos textos,
la estructura del trabajo, el diseño metodológico, su enfoque teórico, los referentes conceptuales aplicados, las fuentes primarias utilizadas por los diferentes escritorios, los resultados y aportes. Pero la primera tarea que habría que hacer era hacer una clasificación temática de los 2042 documentos. Decir que yo empecé a hacer una clasificación temática sería demasiado petulante por parte mía. Entonces, para evitar esa situación, me fui a la Escuela de Anales y encontré algo que es maravilloso, un concepto. Seguramente ustedes han leído el libro de Lucien Febvre que se llama Combates por la Historia. Y hay una frase que se las voy a leer textualmente que es maravillosa para el objeto del trabajo que realicé yo. Y es: la historia es solo una y por su naturaleza es netamente de carácter social. Ya está hablando de clasificación temática. Y de ella se derivan el resto de opciones, tendencias o líneas. Eso fue una directriz para mí importante. Pero me encuentro también con un comentario de Lucien Febvre y Marc Bloch en Anales que identifican y definen muy bien lo que es historia, porque es que es necesario para esto tener muy claros los conceptos. No son conceptos míos, son conceptos de historiadores muy reputados en cuanto a temáticas y en cuanto a metodologías. Y estos señores mencionan, se los voy a leer textualmente, que la historia es un estudio científicamente elaborado de las diferentes actividades y de las diversas creaciones de los hombres de otros tiempos, captadas en su fecha en el marco de sociedades extremadamente variadas y, sin embargo, comparables unas de otras. Tiene una connotación sociológica muy importante esta definición de lo que es la historia, pero tomando como referencia que la historia es una sola, los mismos miembros de la revista Anales, en una de sus publicaciones, dice que efectivamente, si bien tiene un carácter social, hay unas tendencias primarias. Y observen esto, las tendencias primarias que lo plantea Anales, no lo plantea Luis Mosquera, dice que hay una historia universal o mundial, que se pueden denominar de las dos formas: general, nacional, regional o provincial, dependiendo del contexto, local, institucional, y también mencionan genealógica y biográfica. Esos, digamos, son las tendencias primarias en historia, pero a partir de esas se derivan una serie de tendencias muy especiales. Ustedes van a encontrar que si hablan de historia universal, van a encontrar que puede ser de carácter político, o que puede ser de tipo económico, o que puede ser de las ciencias, o que puede ser de la cultura o de las mentalidades, o que puede ser de recuperación y ordenamiento de archivos. Es decir, empieza a desgranarse las diferentes tendencias, pero ocurre que se presentan después otras variantes, y es el caso, por ejemplo, de la historia empresarial. La historia empresarial no viene solita, es una historia empresarial. La historia empresarial proviene de la historia económica, y es el caso también de la historia de la cotidianidad, que proviene de la historia cultural o social. Así, con esa línea, empecé a investigar otros historiadores, y el caso de Peter Burke, que habla sobre la historia cultural, permite una definición muy clara de este concepto. Igualmente, en el caso de la historia económica, el economista Jesús Antonio Bejarano habla perfectamente de lo que es historia económica. Igualmente, fue fundamental para mí el concepto de la profesora, que en paz descanse, Beatriz Amalia Patiño Millán, que en un documento para la Universidad de Antioquia hizo una clasificación de las diferentes tendencias historiográficas de las diferentes
de los diferentes trabajos de grado que se habían presentado en su oportunidad. Eso también fue un elemento fundamental para poder tener claro qué otras tendencias se presentaban. Pero a partir del año 60 se presentan una serie de tendencias nuevas, y ya con la presencia de Luis Ospina Vázquez y el caso de Jaime Jaramillo Uribe, se empiezan a definir tendencias como la ambiental, que no se había considerado anteriormente, o la americana, que muy pocos la tenían, o la colonial, o la cotidiana, o de la conquista, o de la salud, o de la independencia empresarial latinoamericana, intelectual, y también algunas tendencias provenientes de otras carreras afines a la historia, como el caso de la arqueología, geografía y geología, en donde daban bases fundamentales para esto. En total, de estos 2.042 documentos, me encontré tomando como referencia esta definición de tendencias que en Antioquia, en el periodo mencionado, en el periodo que me tocó trabajar, que debí trabajar, encontré 27 diferentes tipos de tendencias. Para hacer una clasificación, les voy a dar un ejemplo. Se encuentra en uno de los escritos de la Academia Antioqueña del Repertorio Histórico, y es el libro que escribió en 1946 el presbítero Alfonso Sadasky. El libro se llama El clero realista y el clero insurgente en Antioquia. Cuando ustedes leen el título, porque cuando uno hace una clasificación y ve solamente el título, se puede perder. Y podrían tenerlo como si fuera un texto de la independencia, o un texto político, o un texto religioso, porque lo escribió un clérigo, ¿cierto? Pero realmente, haciendo un análisis metodológico de este documento, nos encontramos que es un texto netamente político, porque era la posición política de los clérigos de esa época sobre la situación de independencia que había en ese momento. Tenía que comentarles adicionalmente lo que les planteaba, que los 2.042 documentos no se podían leer en el periodo que la Universidad de Antioquia me permitía para esa investigación. Entonces, consideré que había que hacer una aplicación estadística a todo este volumen. Y haciendo un estudio estadístico me encontré que el modelo más adecuado para hacer esta evaluación sería un muestreo probabilístico estratificado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros teníamos alrededor de 24 variables, que son lo que íbamos a revisar en los 2.042 documentos. Es decir, la población son 2.042 documentos, las variables son 24 que se las mencioné anteriormente. De esta manera, para poder lograr un error estadístico del 4%, había que por lo menos analizar con todo el detalle posible el 10% de esta población. Esos trabajos realmente yo me leí más del 20% de esta documentación, pero sí, efectivamente, si hubiera leído los 10%, tenía yo un error estadístico aceptable para poder garantizar la seriedad de este trabajo. Después de esto, ya les mencioné de las tendencias, no los quiero cansar en ese sentido, ya le hablé sobre el análisis estadístico. Entonces, la estructuración del trabajo. Este periodo me permitió hacer una clasificación de 3 periodos muy particulares que se desarrollaron en la escritura de la historia de Antioquia. El primero es el periodo 1941-1960, donde definitivamente la reina de la producción historiográfica fue la Academia Antioqueña de Historia. El segundo periodo fue el no dominado por la nueva historia, porque empieza la nueva historia con Jaime Jaramillo Uribe y Luis Ospina Vázquez, y es el periodo entre 1961 y 1975. Es decir, ya con la presencia de estos historiadores formados en el extranjero, además de otros
historiadores extranjeros que vinieron a escribir sobre Antioquia, posiblemente se podían presentar algunos cambios en la metodología o en el diseño de la investigación histórica. Y finalmente está la etapa de 1976-1990, donde ya se presentan se establecen los departamentos de historia en las universidades de Antioquia y en la Universidad Nacional Seccional Medellín. Entonces, era un elemento fundamental para decir, caramba, aquí hay un cambio importante. Entonces, esos fueron los 3 periodos, pero ustedes se van a encontrar con lo siguiente. Ya les voy a hacer un análisis para finalizar este trabajo sobre lo que es, y para no cansarlos tanto, porque ya la hora está. En el periodo 1941-1960 nos encontramos con que las tendencias más importantes, y aterricen ustedes, yo cuando empecé a revisar los documentos y después de haber clasificado, nos encontramos con 23 tendencias y 234 documentos escritos en ese periodo. Y curiosamente, la historia cultural, la biografía y la historia local fueron los representantes más importantes. Entre estos 3 tendencias se produjeron 124 documentos para el 52.99% de participación, el 53%. Es decir, uno observa que curiosamente yo esperaba que la historia colonial, que la historia de la independencia, que la historia social apareciera, y realmente lo que apareció fue la historia cultural, la biografía. La biografía es abundante en ese periodo y era lógico. Muchos sacerdotes escribían sobre sus colegas, si se me permite esa palabra, y eso fue lo que predominó. En ese sentido, ¿qué fue lo que encontré como para hacer un resumen macro de ese periodo? Que son escritos de carácter tradicional, episódica, anecdótica en muchos casos, épicas y patrióticas, buscando sobre todo mantener el testimonio histórico del pueblo antioqueño. Pero debo ser claro, encontré algo que me pareció muy curioso. La mayor parte de documentos, muy pocas fuentes bibliográficas tenían. Y yo empecé a preguntar qué era lo que pasaba, y es que la mayor parte de escritores en esa época tenían sus propios archivos y no los distribuían, no los permitían acceso a las otras personas. Es decir, no quiero decir que no utilizaron fuentes bibliográficas o fuentes primarias, sí las utilizaron. Lo que pasa es que muchos de ellos reservaban su información. Luego sigue el siguiente periodo entre 1961 y 1975, en donde, como ya les decía, aparecieron los conceptos de la nueva historia. Y para mí fue curioso saber que, si bien se incrementó notoriamente la producción a 675 documentos, la tendencia llegó solamente a 26, se incrementó en 3 tendencias. No fue demasiado el número de tendencias que se incrementó, pero lo más curioso es que la historia cultural, la biografía y la historia local fueron las que prevalecieron, ¿cierto? Entonces, para mí fue una conclusiones que van a necesitar un análisis posterior, porque yo decía, caramba, ¿cuál fue la influencia de Luis Ospina Vázquez? ¿Y cuál fue la influencia de los otros historiadores formados en el extranjero que empezaron a presentar sus trabajos? Y aparentemente es superficial, es decir, todavía no hay una influencia directa. Finalmente, el periodo en donde están las universidades, este es el periodo que pasé, el periodo de 1976-1990, y aquí hay un cambio muy pequeño, ¿cierto? Si bien la producción se incrementa notoriamente, 1.133 escritos,
Las historias que continúan son las mismas, solamente que aparece la urbana de una forma interesante. Entre estas 4 tendencias se puede obtener el 63.20% de toda la producción, con 716 documentos. La aplicación de metodologías en donde se evalúen los procesos de larga, mediana y corta duración todavía no se observan. Yo, con mi asesor, empezaba a preguntarme qué fue lo que pasó en este lado, y realmente es que apenas los departamentos de historia estaban formándose, y eso se va a ver posteriormente en futuras etapas que se analizarán con el tiempo, ¿cierto? En la siguiente etapa de esta investigación. Para no cansarlos, voy a concluir ya este resumen macro. Y si bien la producción historiográfica, estas son las conclusiones, fue creciendo de manera exponencial en el periodo objeto de esta investigación, la diversidad de tendencias no fue tan importante, es decir, de 23 a 27 fue relativamente baja, pero todavía uno queda diciendo, caramba, ¿qué pasó con temas como la historia social? ¿Qué ocurre? Que ese tema todavía no se ha trabajado. La influencia de la historia académica es fundamental. Quiero decirle, para orgullo de los académicos, que definitivamente la influencia de la historia académica fue importante a partir, y se continuó a partir de 1960. Y igualmente, los aspectos culturales, económicos y sociales, políticos y aún religiosos deben ser objeto de un análisis mucho más completo en la siguiente etapa que estaré desarrollando en los próximos años. Y la aplicación de metodologías en donde se evalúen, ya lo había dicho, pero lo quiero repetir, los procesos de larga, mediana y corta duración fueron muy escasos. Esto se verá en los siguientes 15 años, es decir, 1990, 2000 aproximadamente. Y para concluir, los aportes que tiene esta investigación es que le permiten a los historiadores saber qué tendencias no se han trabajado en Antioquia. ¿Sí? Es que para mí es preocupante que historia como la social tenga un nivel tan pobre. La historia política es realmente baja, y la historia, a mí me parece que es fundamental que historias como la de la independencia se trabajen mucho más. Sí, hay textos, pero el número de volúmenes o de escritos es relativamente escaso. Definitivamente es una herramienta bibliográfica, historiográfica, que le permite a los futuros historiadores, no solamente académicos, sino profesionales, que saber qué temas no se han tratado, y permite también conocer qué tipo de teorías y metodologías fueron aplicados por los diferentes historiadores locales. Esa es mi presentación y muchas gracias por su atención.